Los médicos de atención primaria sirven como personas clave para sus necesidades médicas básicas. Así que hoy estaremos hablando sobre qué esperar de su visita de atención primaria. Este es Riverside Radio Healthcast, un podcast del Hospital St. John's Riverside. Gracias por escuchar. Les habla Rodolfo Cárdenas. Nuestra invitada es la doctora Claudia Nowakiewski. Es médico de medicina interna ambulatoria para St. John's Riverside Hospital. Doctora Nowakiewski, gracias por acompañarnos. Thank you for having me. Gracias por invitarme. Primeramente, quiero preguntarle, ¿con qué frecuencia la mayoría de las personas debe ver a su médico de atención primaria para un chequeo regular? I usually recommend my patients to come in yearly. If you're healthy and generally younger than 50. Por lo general, recomiendo a mis pacientes que vengan anualmente. Si está sano y generalmente es menor de 50 años, incluso puedes tirarlo a 2 o 3 años. El chequeo anual sería más que nada para asegurarse de que lo que está haciendo va bien. Tiene un estilo de vida saludable, está al día con sus vacunas, ya sea que necesita alguna prueba de detección que deba hacerse y en general solo para asegurarse de que está haciendo lo mejor que puede para mantenerse saludable, activo y vivir el mejor tiempo posible para usted. Una vez que sea mayor, definitivamente anualmente. Y si hay algún problema médico que se acentúa, dependiendo de la condición, cada mes, cada 2, 3 o 4 meses, debería venir a vernos. Depending on the condition, every month, 2, 3, 4 months, you should come and see us. Está bien. Ahora, si alguien ya tiene un médico de atención primaria y necesita uno nuevo, ¿qué cree que debería buscar al elegir? I think location is important. You have to choose somebody who is accessible. Creo que la ubicación es importante. Tiene que elegir a alguien que sea accesible en términos de sus horarios, en términos de su paradero, su estilo de vida. También depende de si es que tiene alguna necesidad de un médico en particular o si es que simplemente desea que se le brinde atención médica básica. Por lo general, yo recomiendo tratar de apegarse a una sola persona, porque así tiene una relación más personal que con cualquier otro médico. Mis preferencias personales son ir a una práctica más pequeña en ese sentido. Pero la ubicación, los horarios son definitivamente importantes para que pueda acceder al médico siempre y cuando lo necesite. Location and time is definitely important so that you can access the physician whenever you need him or her. Mencionó la relación personal entre el médico y el paciente. Los médicos de atención primaria, por supuesto, se familiarizan con un paciente y su historial, y luego pueden actuar en consecuencia. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas, como médicos, de las que se beneficia al ver a alguien regularmente? I definitely get to know their style, I get to know their complaints, I get to know their physical exam. Definitivamente, llego a conocer mejor el estilo que prefiere, llego a conocer sus quejas, llego a conocer su examen físico. Algunas personas no tienen un examen físico absolutamente perfecto, de modo que uno ya sabe eso y sabe que ciertos exámenes son normales o anormales y se puede hacer un seguimiento y saber si es que eso es una mejora o un deterioro para ese paciente en particular. También uno se siente más cómodo para llegar a diferentes personalidades. A algunas personas les gusta tener a alguien que los guíe de manera más firme en cuanto a su atención médica. Algunas otras personas necesitan más apoyo. Algunas personas necesitan más regaño en el buen sentido, ¿no? Para asegurarse de que están haciendo lo que es mejor y más saludable para ellos. Make sure that they do everything that is best for them and healthiest for them. Interesante. En cierto sentido suena un poco como un entrenador. He escuchado entrenadores en el mundo del deporte decir que algunos atletas necesitan un fuerte empujón, mientras que otros solo una palmadita en la espalda, ¿verdad? You know, it's funny with my husband, we always joke about this, that he considers, he's also... Qué cómico que mencione eso, porque con mi esposo, que también es médico, siempre bromeamos sobre esto, porque él se considera más como un mecánico afinando a los pacientes y yo me considero más como una madre, ayudando y guiando a mejorar la salud. Mother to help and guide and grow or improve upon one's health. Existe diferencia entre hombres y mujeres en ese sentido, ¿verdad? Él se considera a sí mismo como mecánico y usted piensa en sí misma como una madre. Me encanta.
Absolutely. Absolutamente. Así que las visitas de atención primaria incluyen exámenes preventivos, pruebas regulares. ¿Cuáles son algunos de los más importantes? Y, por supuesto, mencionó las vacunas y nunca antes habían sido más importantes. ¿Cuáles son las cosas básicas que las personas necesitan hacer regularmente en caso de que hayan olvidado que ha pasado un tiempo, cualquiera que sea el caso? For young people, again, generally speaking, under 50, most important thing, vaccination updates. Nuevamente, para los jóvenes en términos generales, lo más importante para los menores de 50 años son las actualizaciones de vacunación, el control de la presión arterial cada 2 o 3 años como mínimo, y también hay que monitorear el colesterol y el azúcar. Y recordarles cómo es que tienen que mantener un estilo de vida saludable, ya que a mí me parece muy pero muy importante que el mejor tratamiento sea la prevención. Siempre trato de hablar con mis pacientes en cuanto a lo que debe hacerse para evitar contraer ciertas cosas, porque con los controles óptimos jamás tendrían presión arterial alta, obesidad o diabetes. Y esa es la mejor manera de lograrlo, mediante la dieta y el ejercicio. Algunas personas van a necesitar recordatorios más frecuentes para lograr eso, y creo que una visita al médico también es buena. Desafortunadamente ahora con COVID, la evaluación de salud mental es importante para detectar ansiedad, para detectar depresión, y creo que también ya había mencionado las actualizaciones de vacunación. Ahora, una vez que el paciente llegue a los 45, 50 años o más, ya comenzamos a hablar sobre pruebas de detección de cáncer. Principalmente cáncer de mama y pulmón y detección de cáncer de colon, dependiendo de los factores de riesgo, y también para las mujeres más jóvenes, la detección del cáncer cervical. Factors, and also for younger women, cervical cancer screening. Y los hombres también, a medida que envejecen, necesitan que se revisen sus niveles de PSA. Prostate cancer screening is a discussion. La detección de cáncer de próstata es una discusión si es que se siguen las pautas de detección y deberían ser parte de la discusión dependiendo de los factores de riesgo del paciente, los síntomas sobre cómo continuar para la detección del cáncer de próstata. Risk factors, symptoms on how to follow through for prostate cancer screening. Usted mencionó la salud mental y se le está prestando mucha más atención en los últimos años, y con razón. Entonces, hablando de eso, aparte de ir a un psiquiatra, si un paciente quiere investigar, comenzar a tomar medicamentos para eso o tal vez cambiar la medicación para eso, una vez más, un médico de atención primaria sería la primera parada en el camino, ¿verdad? Yes, you have to be aware of your limitations. If somebody has severe depression, severe anxiety, sometimes... Sí, claro, uno tiene que ser consciente de sus limitaciones. Si alguien tiene depresión severa, ansiedad severa, a veces es necesario recurrir a un especialista, un psiquiatra, un psicólogo. Uno puede empezar en un lugar más simple y fácil. Sí, claro, la atención primaria es adecuada. Y de nuevo, esa relación con el paciente juega un rol preponderante, que es el que puede marcar la diferencia al notar esos cambios más pequeños o los cambios ya más preocupantes en la salud mental de ese paciente. Strong play that you can notice smaller differences and smaller changes and concerning changes in a patient's mental health. Doctora, ¿qué tal el hecho de que hoy en día, supongo que especialmente durante COVID, por una variedad de razones, se ha vuelto en muchas áreas mucho más difícil obtener una cita con un médico de manera oportuna? A menudo los médicos están respaldados y estás viendo muchos pacientes en un día determinado con todos esos desafíos, con todos esos números que enfrentas, solo en términos de volumen. ¿Cómo mantiene esa relación que ha mencionado un par de veces? ¿Es tan importante cuando a menudo estás en eso todo el día? Yes. You just have to do it. You just have to keep on trying. Once I know my patients, I know who requires... Sí, hay que hacerlo, hay que seguir intentándolo. Una vez que ya conozco a mis pacientes, sé quién requiere un poquito más de tiempo, quién requiere menos tiempo del asignado. Así que a veces puedo ir modificando el horario conforme sea necesario. A veces es necesario hacer llamadas telefónicas de seguimiento, solo para asegurarse de que el paciente está en el camino correcto. Y si es algo que consume mucho más tiempo, que es más complicado, hay que asegurarse de que vuelva con más frecuencia que antes. Y reevaluar en un intervalo
mucho más corto. more frequently or sooner and reevaluate on a much shorter interval. Un par de cosas más, doctora. Las visitas de atención primaria también pueden ser beneficiosas incluso cuando estamos bien, porque si nada más nos confirma que nos da un poco de tranquilidad, ¿verdad? Correct. Correcto. Doctora, ¿qué le diría a las personas que dicen, no me gusta ir al médico, estoy bien, lo veré en un par de años? No se debe hacer eso, ¿verdad? No, don't do that. I love, for instance, the flu shots because that gives No haga eso. Me encanta, por ejemplo, las vacunas contra la gripe, porque eso me da una apertura, un recordatorio de que, ya sabes, hay que darse la vacuna contra la gripe, si surge algo hablaremos de ello, y creo que es una buena apertura o una buena manera de ir ganándose a los pacientes. Y bueno, recordarles que no es algo malo. También me sucede que si alguien viene por la rutina física y todo va bien y odian venir al médico, siempre les digo, eso no estuvo tan mal, ¿eh? Ahora ya lo puede quitar de su lista de pendientes. ¿Vamos a repetirlo? Yo no le hice nada malo, usted tampoco. Vamos a ser amigos. Now you can check it off of your to-do list and let's do it again. I'm not hurting you, you're not hurting me, we'll be friends. Eso es genial. Y luego, hablando de vacunas contra la gripe, mientras grabamos esto, es en la época del año en que es temporada de vacunas contra la gripe. También hay otra vacuna de refuerzo COVID disponible. Así que acabo de recibir mi refuerzo. Todavía no me he vacunado contra la gripe. ¿Cuál es el mejor plazo para obtener esas dos si sabe que necesitamos ambas? You can take both of them even at the same time. I have had multiple patients who have gotten both. Puede darse las dos, incluso al mismo tiempo. He tenido varios pacientes que han recibido ambas, una en un brazo y la otra vacuna en el otro brazo. Pero por lo general incluso les pregunto si es que alguno experimentó algún efecto adverso después de vacunarse, en términos de sentirse mal o con un poco más de dolor o tal vez un poquito de fiebre al día siguiente. Y si ese llegara a ser el caso, les digo que está bien si quieren dejar pasar 1 o 2 semanas entre las 2 inyecciones. Pero médicamente hablando está más que bien recibir ambas vacunas y va a estar igual de bien recibirlas al mismo tiempo. Are more than okay to get both of the shots and they will work just as well if you get them at the same time. Muy bien. Bueno, amigos, confiamos en que ahora estén más familiarizados con lo que pueden esperar de su visita de atención primaria. Doctora Claudia Nowakiewski, muchas gracias de nuevo. Gracias por invitarme. Un placer hablar con usted. Thank you for having me. Nice talking to you. Igualmente. Y para obtener más información, llame al servicio de referencia médica de St. John's Riverside Hospital. Están en 914-964-4DOC. D-O-C. Nuevamente es 914-964-4DOC. O pueden enviarles un correo electrónico a findadoc@riversidehealth.org. Una vez más, findadoc@riversidehealth.org. Si encontró útil este podcast, compártalo con sus amigos y en sus redes sociales. Y gracias nuevamente por escuchar Riverside Radio Healthcast, podcast de St. John's Riverside Hospital, con la esperanza de que su salida sea buena. Les habló Rodolfo Cárdenas.